Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Proaño, estudiante del Instituto Superior de Tecnología 17 de Julio, de la mecánica automotriz, y el día de hoy les voy a hablar sobre el mapeo de reprogramación en las ECUs de vehículos de gasolina. Muy bien. Bueno, el mapeo, también conocido como reprogramación de ECU o chip tuning, es el proceso de modificar el software interno, el firmware o mapa de la unidad de control del motor, de la ECU, de un vehículo. La ECU es el cerebro del coche controlando parámetros clave del motor como la inyección del combustible, encendido, la presión del turbo y la respuesta del acelerador, entre otros. ¿Cuál es el objetivo del mapeo? El aumento de potencia y torque, mejora de la eficiencia del combustible, mejor respuesta del acelerador, eliminación de limitación del fabricante y adaptaciones a modificaciones del hardware. Los métodos para realizar este mapeo se los puede realizar a través del puerto OBD2, que es el método más común, preferido y menos destructivo, en el cual se conecta un equipo especializado como un programador o flash tool al puerto OBD2. El software original de la ECU se lee, se modifica en una computadora y luego el nuevo archivo mapeado se escribe de vuelta a la ECU a través del mismo puerto. Este método rápido reduce el riesgo de daños mecánicos, ya que no es necesario retirar la ECU del vehículo. Muy bien. La ECU generalmente se encuentra, el OBD2 generalmente se encuentra debajo del tablero de instrumentos, cerca de la columna de dirección, pero por su ubicación exacta puede variar según el modelo y la marca del vehículo. El tipo de conector es de 16 pines en forma de D. El puerto OBD2 utiliza diferentes protocolos de comunicación para interactuar en la ECU, como CAN, J1850PWM, J1850BPW, ISO 91412, etc. Para el mapeo vía OBD2 se requiere una flash tool o programador hardware y un software compatible que permita leer, modificar y escribir los archivos de la ECU. Muy bien. ¿Qué nos permite leer este mapeo? El número de la parte de la ECU. Este número identifica el modelo específico del hardware de la ECU. Es único para cada tipo de unidad de control. El número BIN, que es el número de identificación del vehículo. Es un código alfanumérico de 16 caracteres que identifica un vehículo individual. No identifica el ECU directamente, pero es fundamental para la trazabilidad y para asegurar la compatibilidad del software con el vehículo específico. El número de parte del software firmware. Este número identifica la versión específica del software o mapa que está cargado en la ECU. Es diferente del número de parte del hardware del ECU, ya que en una misma ECU puede tener diferentes versiones de software. Y la versión del software a menudo se relaciona con el número de parte del software, pero puede ser una identificación más específica de la revisión o actualización del software. Puede aparecer como una serie de números o letras después del número de parte del software. La importancia de estos datos, pues tenemos su compatibilidad. Los números de parte del ECU y el software son críticos para asegurar que el archivo del mapeo que se va a cargar sea compatible con la ECU específica del vehículo. Su referencia, en la cual permiten a los sincronizadores o tuners encontrar el mapa base original correcto para el vehículo antes de modificarlo. Y la trazabilidad. El BIN y los números de software permiten rastrear el historial de un vehículo y las modificaciones realizadas. Muy bien. Ahora les voy a hablar sobre el análisis de datos en vivo, una lectura inicial y monitoreo en ralentí. El análisis de datos en vivo es la clase para entender lo que está haciendo el motor en tiempo real. Para eso se necesita un escáner automotriz OBD2 que sea capaz de leer en live data o los datos en vivo y no solo códigos de falla. Lectura inicial de códigos de falla. Algunos ejemplos que nos saltan puede ser el P0171, el cual es un sistema demasiado pobre. La ECU detecta que hay demasiado aire o muy poco combustible en la mezcla aire-combustible. Estas fallas pueden ser resultado de fugas de vacío, inyectores de combustible sucios obstruidos, baja presión de combustible o el sensor MAP defectuoso, sensor de O2 defectuoso o escape con fuga antes del sensor de O2. Ahora con el P0172, sistema demasiado rico. La ECU detecta que hay muy poco aire o demasiado combustible en la mezcla aire-combustible. Estas causas pueden ser resultado de inyectores de combustible goteando, regulación de presión de combustible defectuoso, filtro de aire sucio, sensor MAP defectuoso, sensor de O2 defectuoso, sensor de temperatura del refrigerante defectuoso que indica que el motor está frío cuando no lo está. Y por último el P03XX, fallo de encendido detectado.
El número XX indica el cilindro específico que está experimentando la falla de encendido. Por ejemplo, el P0301 para el cilindro 1, el P0302 para el cilindro 2 y el P0300 para falla de encendido aleatoria múltiple. Las causas comunes de esta falla serían un sistema de encendido, las bujías desgastadas, bobinas de encendido defectuosas, sistema de combustible como inyectores sucios defectuosos o baja presión de combustible, y el sistema de admisión compresión, fugas de vacío, válvulas pegadas, baja compresión del cilindro, y la ECU, que rara vez, pero posible, un problema interna de la ECU. Muy bien, ahora los monitoreos de datos en vivo en ralentí. Es un estado de carga y RPM relativamente estable, ideal para observar el comportamiento base del motor. En RPM lo que se quiere observar es la estabilidad. En un ralentí inestable que sube y baja erráticamente es un signo de problemas. Los valores típicos varían entre 650 y 900 de RPM para la mayoría de los vehículos una vez que el motor está caliente. Su relación con códigos: un ralentí muy bajo puede predecer un P03XX, falla de encendido, o un P017X, problema de mezcla que el motor intenta compensar. Número 2. AFR, Air Fuel Radio o Lambda. Se quiere observar que es el indicador más directo de la mezcla aire-combustible. Sus valores iniciales en ralentí y crucero. En gasolina son 14,7 gramos por 1 de agua, la estequiométrica, o 1.0 en lambda. Los sensores de O2 de banda ancha reportan AFR directamente. Los sensores de O2 de banda estrecha solo indican si la mezcla es rica o pobre. La relación con los códigos del P0171, que es pobre, el AFR medido por un sensor será superior a 14.7 con 1. Y el P0172 rico, el AFR medido será inferior a 14.7 a 1. Si solo tienes sensores de banda estrecha, tendrás que inferir la mezcla a través de los fluid trims. El STFT, recorte de combustible a corto plazo, son los ajustes rápidos que hace la ECU a la inyección de combustible para mantener la mezcla estequiométrica. Los valores típicos en los cuales se debe oscilar cerca del 0%, por ejemplo entre el menos 5% y 5%. La interpretación: el SFT positivo, la ECU está añadiendo combustible porque detecta una condición pobre. Intentará corregir para acercarse a 0%, valores persistentemente altos, más 10% a 25%. En ralentí sugieren una fuga de vacío. SFT negativo, la ECU está quitando combustible porque detecta una condición rica, intentará corregir para acercarse a 0%. Y el LTFT, recorte de combustible a largo plazo, son los ajustes más lentos y adaptivos que hace la ECU basándose en los ajustes persistentes del STFT. Reflejan una corrección a largo plazo para problemas de mezcla. Sus valores típicos idealmente cerca del 0%, igual entre el menos 5 y más 5%. El LTFT positivo indica que el sistema ha estado funcionando pobre por un tiempo y la ECU ha adaptado una estrategia para añadir combustible permanentemente. Y el LTFT negativo indica que el sistema ha estado funcionando rico por un tiempo y la ECU ha adaptado una estrategia para quitar combustible permanentemente. Muy bien, ahora los ángulos de avance de encendido, Ignition Advance Timing. ¿Cuántos grados antes del punto muerto superior salta la chispa? Los valores típicos varían mucho según el motor, pero en ralentí suelen ser entre 5 y 20 grados. Debe ser relativamente estable. Variaciones erráticas o valores extremadamente bajos pueden indicar problemas de combustión, fallas de encendido o problemas con sensores. La carga del motor es una estimación de la carga que tiene el motor expresado como un porcentaje. Suele ser baja, sus valores típicos alrededor de 20 y 40%. Un valor de carga muy alto en ralentí podría indicar una resistencia inusual o un problema interno del motor. Un valor muy bajo podría ser normal, pero junto con otros datos de ayuda del diagnóstico. El sensor O2, el sensor de oxígeno. ¿Qué se quiere observar? Este es el más importante para el control de la mezcla. Para sensores de banda estrecha debe oscilarse rápidamente entre 0,1 voltios, que es pobre, y 0,9 voltios, que es rico. Para sensores de banda ancha leerá AFR directamente. Y el sensor post-catalizador monitorea la eficiencia del catalizador, debe tener una lectura más estable cerca de 0,5 a 0,7%, no oscilar tan rápidamente como el sensor 1. Si oscila mucho indica un catalizador deficiente. Ahora seguimos con el MAP. Este mide la presión absoluta en el colector de admisión. Sus valores bajos indican alto vacío, de 25 a 40 kilopascales o de 7 a 12 pulgadas de mercurio.
Un map demasiado alto en ralentí puede indicar una restricción en el escape o un problema de sincronización de válvulas. La presión del turbo, presión generada por el turbocompresor, idealmente cerca de 0 psi de boot o incluso un ligero vacío. Algunos vehículos reportan map y se puede inferir el boot de ahí también. Consideraciones adicionales para el diagnóstico: congelar el marco. Cuando se establece un código de falla, la eco guarda un snapshot de los datos en vivo en ese momento. Esto es invaluable para entender las condiciones exactas cuando ocurrió el problema. Inspección visual. Complementa el análisis de datos con una inspección visual: fugas de vacío, fugas de escape, cables de bujía o bobinas dañadas. El monitoreo de datos en vivo en plena carga. Los parámetros clave y cómo cambia en carga parcial. La RPM aumenta y varía según la velocidad de la marcha. Transiciones suaves sin saltos erráticos. Los saltos repentinos pueden indicar problemas de transmisión o motor. AFR o lambda. En carga parcial, la eco sigue intentando mantener el AFR estequiométrico de 14.7 a 1 para gasolina o 1.0 lambda. Para la eficacia del catalizador, el STFT seguirá oscilando rápidamente para compensar las fluctuaciones momentáneas. Generalmente se mantiene mucho más estable, pero puede actualizarse si los problemas de mezcla persisten a lo largo del tiempo. El ángulo de avance de encendido aumenta significativamente con las RPM y la carga para optimizar la combustión y la eficiencia. Debe ser un valor positivo y cambiar suavemente. Si el avance disminuye repentinamente o constantemente, es un signo de detonación. La eco está retrasando el encendido para proteger el motor. Sus causas pueden ser un combustible de bajo octanaje, depósitos de carbón en cilindros, mezclas demasiado pobres, bujías incorrectas, sensores de golpeteo defectuoso. La carga del motor aumenta progresivamente con la demanda del acelerador y el del RPM. Debe responder lógicamente a la posición del acelerador, de 20 a 40% en ralentí, de 40 a 70% en aceleración suave y del 70 al 100% con aceleración fuerte. Un valor de carga inestable alto para la demanda puede indicar una restricción o problema mecánico grave. El sensor de O2, sensor precatalizador, continúa oscilando rápidamente para indicar que la eco está en bucle cerrado, ajustando la mezcla. Sensor postcatalizador debe permanecer relativamente estable a menos que el catalizador esté fallando, en cuyo caso empezará a despejar cerca de 0,5 a 0,7 voltios. Y el MAP disminuye, más vacío en desaceleración y aumenta con la carga, menos vacío, más presión. La presión del turbo aumenta por encima de la presión atmosférica a medida que demanda potencia. Análisis de desviaciones STFT y LTFT. La suma de estos dos es un indicador más importante de problemas de la mezcla. Este es el ajuste total de combustible. La suma debe estar dentro más y menos 10%, idealmente más cerca del 0%. Escenarios comunes: el P0171, sistema demasiado pobre. El motor está recibiendo muy poco combustible o demasiado aire. Muy positivo en ralentí, mejor en carga. Sugiere una fuga de vacía pequeña. Muy positivo en todas las cargas. Sugiere un problema general de combustible o un problema con el sensor MAF. En esto se deberá inspeccionar fugas de vacío, probar presión de combustible, limpiar o reemplazar el MAP y revisar inyectores. El P0172. El motor está recibiendo demasiado combustible o muy poco aire. Diferenciación en ralentí versus carga. En ralentí es menos común, podría ser un regulador de presión de combustible que gotea lentamente, y muy negativo en todas las cargas. Sugiere un problema de inyectores que gotean, regulador de presión de combustible defectuoso, filtro de aire muy obstruido, sensor MAF que aporta más aire de lo que entra, un sensor de temperatura del refrigerante defectuoso que siempre indica motor frío. Relación entre parámetros y mapas. Los mapas o tablas de calibración dentro de la ECU dictan los valores objetivos para la inyección del combustible, el avance del encendido, la presión del turbo, etc. Los datos en vivo muestran que la ECU está haciendo. Los mapas muestran que la ECU quiere hacer. ¿Cómo se relaciona? Fluid trims. Los STFT y los LTFT son las desviaciones de lo que la ECU espera del mapa base. Si los trims son consistentes, altos o bajos, significa que los valores en el mapa base no son adecuados para las condiciones actuales del motor. Avance en encendido. La ECU tiene un mapa base de avance. Si el sensor de golpeteo detecta detonación, la ECU activará una rutina de knock retard y modificará el avance base para proteger el motor. Presión del turbo. La ECU tiene un mapa de presión objetivo, el West Gauge.
válvula de descarga, o el sistema de control del turbo ajusta la presión para alcanzar ese objetivo. Mapeo y su efecto. Un mapeo busca optimizar estos mapas para mejorar el rendimiento o la eficiencia. Un buen mapeo ajustará los valores para que el motor funcione con menos necesidad de correcciones, un avance de encendido óptimo sin detonación y una presión de turbo estable. Identificación de anomalías, valores fuera de rango, cualquier parámetro que esté significativamente fuera de los rangos típicos para las condiciones de operación. Inconsistencias, por ejemplo, un sensor MAF que lee bajo en aceleración cuando debería leer alto. Correlación cruzada, si los STFT y los LTFT son muy positivos y el sensor MAF lee bajo, hay una fuga de vacío audible. Y si los STFT y los LTFT son muy negativos y el sensor de O2 precatalizador está pegado alto, el motor huele a gasolina, son inyectores goteando. Las respuestas de respuestas lentas. Un sensor de O2 precatalizador que oscila lentamente a pesar de los cambios en los trims indica que el sensor puede estar fallando o contaminado. Patrones erráticos, el ángulo de avance descendido fluctuando salvajemente o RPM inestables. Espejo del sensor O2 trasero, si el sensor de O2 post catalizador empieza a oscilar como el sensor pre-catalizador, el catalizador está fallando. Conclusiones del diagnóstico. Una vez que se ha recopilado y analizado los datos, se puede formar una hipótesis y una conclusión. En el P0171 recurrente más el STFT y el LTFT consistentemente más del 20% en ralentí que mejora en carga más M más MAP alto en ralentí, su conclusión es una fuga de vacío en el colector de admisión o en una manguera de vacío, causando que el motor funcione pobremente en ralentí. La ECU está añadiendo combustible para compensar. En este caso se inspecciona visualmente mangueras, juntas de admisión, PCV, usar spray de arranque o máquinas de humo para localizar la fuga. El P0172 recurrente más el STFT y el LTFT consistentemente menos 20% en todas las cargas, más el sensor de oxígeno precatalizador pegado alto, más dolor de gasolina, concluye que son inyectores de combustible goteando o regulador de presión de combustible defectuoso, causando que el problema funcione rico en todas las condiciones. La ECU está quitando combustible para compensar. En este caso se realizará una prueba de fuga de inyectores, se medirá la presión de combustible y se revisará si hay combustible en el vacío del regulador. El P030X recurrente más el ángulo de avance de encendido inestable retrasado en el cilindro afectado. Como una conclusión sería la falla de encendido en el cilindro X, su posible causa, bujía defectuosa, bobina de encendido o inyector de combustible. En este caso se intercambiará bujías o bobinas entre cilindros para ver si la falla se mueve y se probará compresión en el cilindro afectado. Y el P0171 recurrente más el STFT y LTFT más el 15% en todas las cargas, más el sensor MAF leyendo bajo para las RPM de carga, se concluye que el sensor MAF está defectuoso sucio, reportando menos aire del que realmente entra al motor, lo que causa una mezcla pobre. ¿Qué se debería hacer? Limpiar o reemplazar el sensor MAF. Este enfoque metódico te permitirá diagnosticar eficazmente la mayoría de los problemas de motor, aprovechando al máximo los datos en vivo de la ECU. Gracias.